Y vamos a disfrutar de la palabra del Señor y también de la compañía de los hermanos, como también hemos disfrutado de las canciones y sobre todo de las letras, que eran muy, muy importantes, ¿no? Y como bien decimos, estamos diciendo todo el día hoy, ¿no? Hoy es el día del Señor. ¿Y por qué? Porque un domingo como hoy, Jesús resucitó de los muertos. Y fue en domingo, ¿no? El día del Señor. Por eso también venimos aquí a la casa del Señor los domingos, porque es el día en que resucitó nuestro Señor Jesús. Sí, estaba muerto. Él murió. Estuvo muerto 3 días, ¿no? Y volvió a la vida. Pasó 3 días, como digo, en la tumba y el tercer día resucitó. Este hecho, como bien nos ha comentado nuestra hermana, es un acto que nos diferencia de todas las creencias y de todas las religiones. La fe que profesamos en la resurrección de Jesús nos asegura que un día resucitaremos como Él resucitó. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe y esperanza de que un día resucitaremos con Él, ¿no? La resurrección es el evento central de la Biblia. La idea de la resurrección tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Ya, por ejemplo, en Job, en el capítulo 19, versículo 25-26, o en el Salmo 49, versículo 15, todo eso son faenas para casa, ¿eh? O en Isaías 26, versículo 19, o en Daniel 12, versículo 2, o en Ezequiel 37. Mirad cuántos pasajes de la Biblia nos habla el Antiguo Testamento de que hay una resurrección y que Jesús tenía que resucitar, ¿no? Y la resurrección se enfatiza en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como vamos a ver esta mañana, pues también mucho más, ¿no? Se habla de la resurrección. Es decir, no solamente nos habla el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento nos habla de la resurrección. Por eso vamos a leer, si me queréis acompañar, en Mateo, capítulo 28, del 1 al 10. Solamente vamos a meditar 10 versículos. De la resurrección podíamos hablar mucho y podíamos hablar mucho sobre la resurrección, la verdad que sí, pero vamos a hacer simplemente un recordatorio de textos que ya conocemos y vamos a leer Mateo, capítulo 28, del 1 al 10. El titulillo que ponen arriba ya dice mucho, ¿no? La resurrección. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les saltó al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, de allí me verán. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué bendita palabra, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra, que nos bendiga también a nosotros, que nos abra el corazón y la mente para entender lo que en esta mañana el Señor nos quiere decir y que a mí también me dé palabra fácil para explicaros lo que el Señor ya me ha dicho, ¿no? Mirad, el título de esta predicación pues es no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Esta es la gran, como decimos, la gran fe que tenemos en que Jesús ha resucitado. Por eso la cruz no es ninguna imagen de Jesucristo, porque Jesús no está resucitado, está entre nosotros y Él está vivo, ¿no? Por eso el título no está aquí, ha resucitado. Y vamos a ver 3 puntos. Primeramente, la visita de las mujeres, cómo las mujeres van al sepulcro, ¿no? Luego, el descenso del ángel. Como vemos que el ángel mueve la piedra, una piedra que veremos que es muy grande, ¿no? Y muy pesada. Y luego el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús. Vamos a ver esto de manera así muy rápida.
Vimos la visita de las mujeres, ¿no? Al amanecer, el primer día de la semana. Hemos dicho que ese día, el primero de la semana, es el domingo, versículo 1, ¿no? La resurrección toma lugar no en sábado, sino el primer día de la semana, en domingo. María Magdalena y la otra María presenciaron la crucifixión. Ellas estaban allí cuando crucificaron a Jesucristo. Vieron cómo sufría, cómo sangraba. Vieron sus últimos momentos, ¿no? Capítulo 27, versículo 16 de Mateo también, ¿no? María Magdalena y la otra María presenciaron también el entierro. 27, en capítulo 27, versículo 61. Y ahora se convierten en testigos ¿de qué? De la resurrección. Qué afortunadas fueron estas mujeres, ¿no? Fueron testigos oculares de que ocurrió la muerte, el entierro y también ahora la resurrección. Iban porque amaban a su Señor. Amaban a su Señor. Y lo querían cuidar, iban a ungir a su Señor. Ya sabéis que antiguamente, pues con una sábana y con lienzos y un montón de especies aromáticas que pesaban, eran densas, no era colonia, era como una especie de amasijo, bueno, de cosas así como una crema. Y envolvían al muerto para que no oliera. Pues iban a eso, ¿no? Iban a cuidar a su Señor. Iban lamentándose de lo que había ocurrido y de todo lo que Jesús había tenido que sufrir. Porque ellas vieron la muerte de Jesús y lo que sufrió. Ellas fueron espectadoras cercanas de todos los sufrimientos que hombres perversos y contrarios a Dios habían provocado en Jesús. También se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? Ellas decían, iban caminando, porque, como sabéis, la resurrección se explica también en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los sinópticos. Eso quiere decir que es muy importante la resurrección, porque se explica de varias maneras, ¿no? Varias personas lo explican. Y ahí vemos que decían, ¿quién va a mover la piedra? Porque la piedra era una piedra súper grande y pesada, y además tenía el sello romano, y seguramente que tenía hasta cuerdas para que no se rompiera, ¿no? Todo eso, y que nadie pudiese moverla. Por eso ellas se preguntaban, ¿quién nos moverá la piedra del sepulcro? Pues era muy pesada y estaba vigilada con guardas y tenía el sello romano, como he dicho. Pero ellas tenían fe de que podrían entrar, porque si no, ¿no? Tenían fe. Digo, algo pasará. ¿Quién nos moverá la piedra? Pero ellas iban caminando. Y eso también nos tiene que hacer pensar a nosotros. La fe hace que nos movamos. Aunque a veces pensamos que es complicado lo que tenemos que ver, ¿no? Pero hay que caminar. La fe es caminar, ¿no? De pronto hubo un gran terremoto, versículo 2. Fijémonos que también el terremoto también anunció la muerte de Jesús. ¿A que sí? Cuando Él murió, hubo un gran terremoto. Y ahora, cuando resucita, hay un gran terremoto también, que mueve la piedra, ¿no? El ángel había removido la piedra. Había bajado un ángel y estaba sentado sobre ella. Versículo 2. El terremoto llegó con un ángel del Señor, un ángel siervo de Dios Altísimo, mensajero de buenas noticias. Llegó con el poder de Dios y alumbró y atemorizó a los guardias que custodiaban la tumba. Porque había guardias custodiando la tumba. Porque claro, decían, a ver si ahora van a venir los discípulos, van a coger el cuerpo y van a decir que ha resucitado. Y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso pusieron allí pues, una vigilancia de romanos, ¿no? La apariencia del ángel deja claro que el ángel no es simplemente cualquier ser y que este no es simplemente cualquier momento en la historia. Era algo importante. Por eso baja un ángel, ¿no? De esa manera, tan poderosa, con un terremoto. Da a entender que no es cualquier momento. Va a ocurrir algo importante, como vemos, ¿no? El ángel empuja la roca, porque era una roca pesada. Era una roca pesada que tapa la abertura de la tumba, ¿no? No para dejar salir a Jesús. No era para que saliera Jesús. Porque Jesús ya había salido.
Era para que entraran las mujeres y vieran, como luego ya veremos más adelante, que ahí solamente estaban los lienzos. Jesús ya había salido. No le hacía falta que un ángel le abriera el sepulcro. Era para que entraran las mujeres. Y para que luego Pedro, el apóstol Pedro y Juan, entraran también y vieran lo mismo que ellas, ¿no? Por eso que el ángel no abrió para que saliera Jesús, sino para que entráramos nosotros y viéramos la tumba vacía, ¿no? La resurrección es historia, no es una fábula, no es un invento. La resurrección es un hecho histórico y ya ha tomado lugar, ya ocurrió, ya ocurrió. Lo que se nos anunciaba en el Antiguo Testamento ya ocurrió, ¿no? Estas mujeres presenciaron la muerte, como digo, y el entierro de Jesús. Ahora presencian el hecho de que, a pesar de los mejores intentos de Roma, Jesús no está. Jesús no está. Y es que esa es la gran esperanza que tenemos. Esa es la gran realidad de que Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado para inaugurar una nueva era en la historia de la salvación. Hacía falta que muriera Jesús. Hacía falta también que resucitara, porque era santo, puro. Y la muerte no podía hacer nada contra él. ¿Por qué? Porque era santo y puro. ¿Por qué, hermanos? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero es que él no cometió pecado. Él era santo, era puro. Por eso resucitó al tercer día. Mira, la enseñanza que vemos aquí en este primer punto es que todos tenemos que ir al encuentro del Señor. Da igual las dificultades. Todos tenemos que andar por fe. ¿Queremos estar cerca del Señor o queremos alejarnos de Él? No, queremos estar cerca del Señor. Eso significa que tenemos que andar por fe, por amor, ¿no? ¿Qué llevaremos en las manos? Estas mujeres llevaban aroma agradable, olor agradable. ¿O llevaremos olor desagradable? ¿Qué llevaremos al Señor? ¿Queremos servir al Señor con lo que tenemos en nuestra mano? ¿O no lo queremos servir? Esa es la idea que estas mujeres nos dan. Se levantaron de buena mañana, sabiendo que ahí iban a tener dificultades, que iban a encontrar una piedra, que iban a encontrar a los romanos allí. Pero ellas caminaban por fe, caminaban por amor y traían un presente. Es como cuando los sabios, ¿no?, fueron a adorar al niño, que llevaban oro, incienso y mirra, ¿no? Al Señor hay que llevarle algo en la mano. Nuestra vida entera, ¿no? Nuestro tiempo. Todo es para Él, porque todo proviene de Él. Vamos a ver el segundo punto, el descenso del ángel, ¿no? Versículo 3. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como nieve. Tiene que ser impresionante ver eso, ¿no? Como de repente baja un ángel, como un relámpago. Claro, un relámpago que a 1 metro a lo mejor fue el relámpago. Yo nunca, bueno, ojalá que nunca me pase, ¿no?, de tener un relámpago tan cerca, ¿no? Pero dice, y el miedo de él, y de miedo de él, del ángel, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Se quedaron como muertos los guardas. Claro, es que tenemos que hacernos a la idea de esa situación. Estaban allí custodiando la tumba y de repente ese ángel, que como un relámpago, con terremotos y todo, pues se quedaron como muertos, paralizados. Los imagino ahí, ¿pero qué ha pasado, no? Los guardas están muertos de miedo. La tierra tiembla y los guardas también tiemblan. Jesús, que supuestamente está muerto, vive. Y los guardas, que deben de estar vivos y guardar el cuerpo de Jesús, se quedan como hombres muertos. Todo a la inversa, ¿no? Así quedarán todos los impíos en presencia de Dios y de su Hijo. Yo siempre digo, hermanos, cuando estemos en su presencia, ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando estemos en su presencia? Estaban preparados para los discípulos de Jesús. Ellos estaban preparados por si venía un montón de discípulos a liberar a Jesús, que estaba ahí muerto, ¿no? Pero no esperaban al ángel, los guardas. No estaban preparados para eso.
el cuerpo humano no es capaz de resistir tanta gloria. Ante visiones similares, profetas como Ezequiel y Daniel quedaron sin fuerzas para sostenerse en pie. Daniel se quedó como 3 días enfermo, porque un ángel le visitó y habló con él. Y Daniel se quedó como debilitado, no podía ni caminar. Se cayó a tierra y tuvieron que levantarlo, sostenerlo, pero estuvo como 3 días enfermo. Imaginaos sentir tanta gloria. No se puede sentir tanta gloria. Cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí, el pueblo dijo, oye, mira, que no podemos estar contigo porque es demasiada luz, es demasiada gloria. Nosotros estamos aquí abajo. ¿Os acordáis de ese relato? Y luego la liaron parda. ¿Os acordáis que la liaron parda abajo también? Cuando bajó Moisés, ¿cómo bajó? Se le iluminaba la cara. Y el pueblo empezó a decir, oye, ponte algo en la cara, por favor, que es que nos haces daño. Esto no me estoy inventando, esto está en la Biblia. Porque no resistimos tanta gloria. Por eso los guardias estaban como muertos. ¿Cómo estaríamos nosotros? Igual, ¿no? ¿Cuánto más sería o será la impresión en los soldados, ¿no? Y esto ocurre en presencia de unos servidores de Dios. ¿Qué será cuando el mismo Altísimo Dios se revele en toda su majestad a los que se hallan en condenación? ¿Cómo será su segunda venida? Él ya no vendrá en un burriquito, ¿a qué no? Ya vendrá como un rey de gloria y en todo su esplendor y en todo su poder. ¿Cómo vendrá nuestro Señor Jesús? ¿Cómo nos hallará? ¿Con las lámparas encendidas? ¿O nos faltará aceite en la lámpara? ¿Estaremos arreglados? ¿O no estaremos arreglados? ¿No? Pero Él va a venir, Él va a volver. Tenemos que estar preparados, ¿no? La escena de estos guardias es todo un anticipo de la escena que habrá de protagonizar los impíos cuando se vean ante la presencia de Dios, ¿no? Por eso el ángel le dice a las mujeres, no temáis, versículo 5, no temáis. A las mujeres le dice, no temáis. Y en estos versículos se repite mucho la palabra no temáis. ¿Por qué será? Las mujeres tenían ser molestadas por los guardias romanos, pero fueron a la tumba de todos modos. Entonces el terremoto y la apariencia deslumbrante del ángel les debía de haber asustado aún más. Pensarían que alguien habría hecho algo con el cuerpo de Jesús. Sin embargo, es difícil que la fe viva con el temor. Cuando uno tiene fe, se le va el temor. Cuando uno tiene fe, se le va el temor. Y el ángel viene a restaurar, ¿qué? La fe. Esa fe a lo mejor perdida, en que su maestro había muerto, de que ya todo había acabado. Todo lo que nos había dicho Jesús, todo lo que nos había dicho el maestro, de repente va y lo matan y se acabó todo. Pero no se acabó todo, empieza todo. Y el ángel vino a anunciarles que no tuviesen miedo, que empieza todo y a darles más fe y esperanza. Por eso, donde hay fe, no hay temor. No temáis, porque Jesús ya ha resucitado. La obra ya está hecha. No hay nada más que hacer. Ya lo hizo todo Jesús por ti. Consumado es. Aleluya y gloria a Dios. No temáis. El ángel se asegura a las mujeres que Jesús ha sido resucitado. Y vemos aquí una voz pasiva. La acción de resucitar es de Dios. Es Dios el que resucita. Dios lo ha hecho resucitar. Y esto lo vemos en Mateo, capítulo 16, versículo 21. También en el capítulo 17, versículo 23. Y en el capítulo 20, versículo 19. Que es Dios el que lo levantó de la tumba. Dice, ha resucitado. La buena noticia no es solamente que el Espíritu de Jesús vive, no es un fantasma. No es solamente el Espíritu de Jesús, sino es también su cuerpo. Porque hay muchos que dicen, sí, Jesús resucitó, pero en espíritu, Él está aquí con nosotros en espíritu. Jesús resucitó
en cuerpo y alma. Tenía cuerpo también. También ha sido levantado en cuerpo a una nueva vida. Y el apóstol Pablo ya nos lo dice, que nos dice Jesús que Él es la primicia de los que durmieron es hecho, en 1 Corintios 15, versículo 20. La buena noticia de la resurrección de Jesús nos lleva a la buena noticia de nuestra propia resurrección. Si Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar con Él. Que el cuerpo, nuestro cuerpo, va a resucitar. De alguna manera vamos a ser transformados y tener un cuerpo glorificado. Será fantástico. No habrá más dolor, más enfermedad. Será un cuerpo diferente. Un cuerpo como el de Jesús. Un cuerpo que de repente se puede poner en medio de los discípulos y estando la puerta cerrada. Un cuerpo que puede liberarse del sepulcro aunque esté en una roca. ¿Cómo será ese cuerpo? Que puede traspasar la materia. No lo sabemos, pero eso ya simplemente, pensar en ello, nos tiene que dar esperanza, fe y gozo en saber que tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se va a podrir más. Porque no puede podrirse. Porque es un cuerpo glorificado. Pero de todos modos será un cuerpo verdadero. Un cuerpo verdadero. Como veremos más adelante, las mujeres le tocaron los pies y le adoraron. ¿A que sí? ¿Hemos leído? Tenía pies, no era un fantasma, tenía pies. Y en otros textos, Jesús comió un poco de pescado. Por eso digo al principio que se puede hablar mucho de la resurrección de Jesús, porque hay mucho tema ahí, mucho tema, y muy bonito, ¿no? Dice el ángel, ver vacía la tumba, mirad la tumba, le dice a las mujeres el ángel. Pero solamente ven al ángel y a los lienzos allí, en la piedra. ¿Por qué les dice que vean la tumba? Porque se ve que donde estaba envuelto Jesús estaba ahí perfectamente. Solamente que tenía un hueco, el hueco del cuerpo. Y dice en otros textos que el sudario, que es la cabeza, donde estaba envuelta los lienzos en la cabeza, estaba en otro lado. Yo me imagino que con el peso se cayó. Por eso estaba en otro lado. Porque el cuerpo de Jesús se levantó para arriba y dejó ahí los lienzos. Por eso cuando el ángel dice, mirad los lienzos como están puestos. Están puestos donde estaba Jesús. Pero Jesús no está. ¿Me entendéis? Por eso el ángel dice, mirad. En otro relato, en el Evangelio de Juan, Juan entró y vio los lienzos. Y dice la palabra de Dios que creyó. Al ver los lienzos, creyó. Vieron la tumba vacía. Eran las primicias. ¿Qué día tan especial fue aquel? Jesús resucitó. Dice, he aquí, va delante de vosotros, a Galilea, le dice el ángel. Va hacia Galilea. La gran noticia es que Jesús había resucitado, como les dijo. Muchas veces se lo dijo, que yo resucitaré, pero no lo entendía. También les decía muchas veces, tengo que morir, pero tampoco lo entendía. Claro, no entendían nada. Como nosotros también no entenderíamos nada, ¿no? Lo entendemos ahora, somos muy listos porque tenemos toda la Biblia, ¿no? Pero en ese momento de la historia, y estando con Jesús, no entendían nada. Se había resucitado un muerto, ¿cómo que tú ahora nos estás diciendo que te van a matar? La gran noticia es que Jesús ha resucitado, como les dijo muchas veces, ¿no? Las mujeres tenían un cometido, tenían una faena, decirles a los apóstoles que fueran a Galilea para ver a Jesús, porque allí le verían, en Galilea. Y esto lo vemos en Mateo 26, versículo 23, 32, quiero decir, en Marcos 14, 28 también, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 22 también. Antes de la crucifixión de Jesús, les dijo a los discípulos que iré delante de vosotros a Galilea. Ya se lo dijo antes, en el capítulo 26, versículo 32. Galilea es para Mateo no un sitio geográfico solamente,
no un pueblo, no una ciudad. También tenía un valor teológico. ¿Por qué? Porque era Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Y es que Jesús no ha venido solamente a su pueblo. Sí, ha venido a su pueblo, a los israelitas, a los judíos, pero también ha venido por nosotros, hacia los gentiles. Y es lo que le está diciendo Jesús, y le está diciendo el ángel, ir a Galilea. ¿Galilea de qué? De los gentiles. Porque va a predicarse el evangelio a todo el mundo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, que el Señor no nos ha dejado huérfanos, sino nos llama hijos, porque nos da la buena nueva de salvación, de que Jesús resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Que tenemos esperanza también, como el pueblo de Dios tenía esperanza en el hecho de que Jesús resucitó. Por eso Mateo, ir a Galilea es mucho más, tenía un valor teológico, ¿no? Galilea de los gentiles, el lugar apropiado para la gran comisión a todas las naciones, capítulo 28, del 16 al 20. Hemos visto en este punto que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero no hay que tener temor a Dios. Si tenemos fe, no hay temor, porque sabemos que Dios nos ama y Dios Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Por amor a la humanidad. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Y es curioso que en Apocalipsis dice que tu nombre será borrado del libro de la vida. Puede ser borrado del libro de la vida. No añadido. Porque tú ya estás escrito ahí. Quien te borras eres tú solito te borras. Pero para Dios, Él quiere que todo el mundo esté en su presencia. Por eso dice Apocalipsis que tu nombre será borrado si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Pero tu nombre estaba allí ya, escrito. Hemos visto la misericordia de Dios que nos cuida y nos sustenta, ¿no? No temáis. Nos hace partícipes de su obra. Él le dice a las mujeres que vayan a dar un mensaje, que vayan a Galilea, porque allí el Señor nos va a dar también un mandamiento, a los discípulos y a nosotros también, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Por eso Él nos hace partícipes de su obra. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero un cuerpo sin cuerpo, vale, una cabeza sin cuerpo no, es muy raro, ¿eh? Tiene que tener cuerpo, tiene que tener manos, tiene que tener pies. Nosotros somos, pues, el cuerpo, ¿no? ¿Qué parte somos? Me da igual. Yo solo quiero estar en el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que pensar a quién servimos, a Dios o a los hombres. Y tenemos que pensar que su palabra nos tiene que dar gozo y alegría, como les dio a aquellas mujeres, ¿no? Tuvieron temor, pero de repente también tuvieron gozo y alegría al saber que Jesús había resucitado. Y el tercer punto, y último también, es el encuentro con Jesús. Jesús se les aparece. Qué suertudas, oye, qué suertudas, ¿eh? Están caminando y de repente se les aparece Jesús. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, las dos cosas a la vez, temor, pero gozo. Las mujeres corren a los discípulos. No solo están obedeciendo una orden directa del ángel, sino que también están obedeciendo su impulso humano de compartir las buenas noticias. Es como cuando uno tiene un secreto y algo bueno, ¿eh? Hay una rebaja, por ejemplo, en un sitio hay que ir corriendo, ¿no? Oye, que hay un sitio que hay una rebaja. Pues eso es una buena noticia. Y aquí tenían el anuncio tan importante que era la resurrección de su maestro, de su Señor. Era algo muy importante. No podían estarse quietas, tenían que correr a buscar a los discípulos y decirles que Jesús ha resucitado. A pesar de ser tranquilizadas por el ángel, aún tenían miedo. La respuesta natural a su suceso tan sorprendentes, ¿no? A sucesos tan sorprendentes. Pero también están alegres porque el ángel les dice que Jesús está vivo. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies cuando vieron a Jesús.
porque Jesús les aparece en el camino. Y le adoran, versículo 9. Y es lo que decía antes, le cogen los pies. Eso quiere decir que tenía pies, ¿a que sí? Tenían algo para acogerse. Y lo adoraron. ¿A quién hay que adorar? Solamente a Dios, ¿no? No, me refiero a que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios. Y Él se deja adorar. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahí vemos la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No les dice, a mí no me adoréis. Porque Él es Dios, hecho carne. Y le adoraron, versículo 9. Las mujeres inmediatamente reconocen a Jesús. No como en otros relatos. Por ejemplo, en Lucas 24:16, no lo reconocen. Cuando se gira María, le dice, pensando que era el hortelano, dime dónde la has puesto. Y entonces es cuando Jesús dice, María, y entonces lo reconoce. ¿Cómo será su rostro? Un rostro glorificado. Era diferente, era un rostro glorificado, pero ellos lo reconocen. Inmediatamente se vuelven hacia Él. Las mujeres tocan los pies de Jesús y al hacer esto testifican la resurrección física de Jesús. Claro, porque había resucitado. Y le alaban, ¿no? Esta es una de solo 3 veces en los evangelios donde gente o personas alaban a Jesús. También en Mateo 2:11, en Juan capítulo 9:38, cómo adoran a nuestro Señor Jesús como Dios. Y mirad, en el versículo 10 vuelve el Señor a decirles la palabra mágica. ¿Sabéis cuál es? No temáis. No temáis. Porque nos asusta todo lo sobrenatural, ¿a que sí? Si nos apareciera aquí ahora, se apareciera mi padre, me pegaría un susto. Mi padre ha fallecido. Nos asustaría, ¿cómo? ¿Qué haces aquí, no? Y es que da miedo lo que no entendemos. Por eso aquí habla, no temáis. Tranquilos. Soy yo, Jesús. Jesús vuelve a tranquilizarlas, como había hecho el ángel. También repite el mandato del ángel, ¿no? Que vayan y se lo digan a los discípulos, pero con una diferencia. Dice, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Mirad, los discípulos al principio eran pescadores, gente normal, súper normal. Podríamos decir hasta del montón, porque no eran estudiosos de la Biblia. A unos les llamaban los hijos del trueno, porque eran súper violentos. Que mejor si entraran por aquí diríamos, pero usted, ¿quién es, no? Y Jesús lo acepta como discípulo. Me refiero que de gente normal pasan a ser discípulos de Jesús. De discípulos de Jesús pasan a ser amigos de Jesús. Y ahora ya los llama hermanos. Ya son hermanos de Jesús. Y hemos dicho que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. A nosotros también nos llama hermanos y hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Que a veces no sabemos ni las bendiciones que tenemos. Dios nos llama hijos de Dios. Amigos, hermanos. Hermano es una relación más íntima que la de discípulo a maestro, ¿a que sí? Pues a Jesús les llama hermanos, ¿no? Una comunión perfecta, una comunión de sangre casi ya, de hermano, ¿no? Mira, en este punto hemos visto que la obediencia tiene sus beneficios, ¿no? La obediencia tiene sus beneficios. El ángel les dijo, ir, ellas fueron y se encontraron a Jesús. Qué mejor beneficio que encontrarse en el camino a Jesús, ¿no? Jesús, hemos visto que es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. El temor es lo peor que podemos tener. Nos paraliza, como aquellos guardias, ¿no? Que estaban paralizados, como muertos se quedaron. Y
Y no nos deja pensar cuando tenemos miedo, con claridad. Por eso tenemos que tener amor y fe. Donde hay temor, hay castigo. Cuando uno tiene temor es porque espera que le peguen una colleja. O que con el cinturón te peguen en el culete. ¿A que sí? Porque tienes miedo. Porque has hecho algo malo. Porque eso escondió a Adán y Eva detrás de un árbol. Porque tenían miedo. Tuve miedo y me escondí. Pero donde hay amor y fe, ya no hay temor. Porque sabemos que si Él murió por nosotros y resucitó al tercer día, siendo pecadores, cuánto más ahora que somos reconciliados con Dios, Él nos va a ayudar y nos va a dar la vida eterna, como Él la ha prometido. Como conclusión, hermanos, Jesús murió, pero también resucitó al tercer día. Fue anunciado por el ángel del Señor y también por las mujeres. Las mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús. Las mujeres son hechas partícipes de la obra de Dios. Tienen que anunciar las buenas noticias, ¿no? Jesús ha vencido a la muerte. Jesús ha vencido a la muerte. La humanidad tiene una salida, una solución. Creer en el Hijo de Dios como tu Señor y Salvador. Si no has dado ese paso, tienes que darlo cuanto antes. Porque Jesús viene, pero tú también puedes ir a Él. ¿Y cómo te hallará? ¿Cómo te hallará? Reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Él ha dado su vida por ti. Por eso celebramos la resurrección, porque es un acto maravilloso. Es el acto mejor. Es el acto que sana a la humanidad, a aquellos que crean en Jesús. Acércate a Él en adoración y pidiendo perdón, ¿no? Los 11 discípulos van a Galilea. Eso lo vemos en el capítulo 28, versículo 16. Galilea de los gentiles, donde oyen a Jesús decirles que, por tanto, id y hacer discípulos a todas las personas, ¿no? Esta no es la primera vez que Jesús incluye a los gentiles en su ministerio. Ahora la Gran Comisión formaliza su ministerio para ellos y están fuera de la nación judía. Y no solamente para los judíos, sino también ahora están los gentiles y está toda la humanidad, está dentro de la posibilidad de acercarse a Dios y tener salvación. Si la resurrección es falsa, hermanos, si la resurrección es falsa, somos los más miserables de todos los hombres. Porque tenemos puesta la fe en algo que no es real. Si Jesús no resucitó, vana entonces es nuestra fe. Pero Jesús resucitó. Entonces es válida. Las enseñanzas de Jesús son válidas, nuestra fe y nuestro amor hacia Él. Porque sabemos que un día moriremos, seguro, creo que sí, pero también resucitaremos si estamos con Él. Por eso la cruz es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra alegría y gozo en la vida que hay después de la muerte. Porque después de la muerte hay vida. Por eso nuestros entierros son tan alegres en el fondo. Porque sabemos que la muerte no es el final, sino el principio. No es el final de nada, sino el comienzo de una nueva vida. Perdurable, junto con nuestro Dios y Salvador. Porque eso es la vida eterna, conocer a Dios, eternamente y para siempre. Por eso murió Jesús, para que tuviésemos la oportunidad de gozar de la presencia de Dios. ¿Cómo será eso, hermanos? No lo sé. Pronto lo sabremos, porque el tiempo pasa y volamos. Que el Señor nos bendiga a recordar la resurrección, este acto maravilloso de amor de nuestro Jesús, por amor. Que el Señor nos bendiga. Amén.